Saludos desde la mecánica de Paulo. Hoy el tema es electricidad. Vamos a hablar un poco de los cables y los tipos que se deben utilizar a la hora de realizar una instalación eléctrica en nuestro automóvil. Lo primero que tenemos que considerar es que hay una numeración, significa hay espesores de cable. Y además de esos espesores que se denominan con la letra AWG, que significa American Wire Gauge, ¿ok? Es como que cable americano calibre, eso es lo que significa, tiene esa numeración. La numeración es inversamente proporcional al crecimiento de los números. Significa que un cable 18 es muchísimo más delgado que un cable número 2. Eso tienen que considerarlo. Cuando hablen de número 2 significa que es un cable sumamente grueso. Aquí tenemos uno en especial, que es el que se utiliza prácticamente para la batería. ¿Ok? Cable de mucho amperaje y va directo al arranque. En este caso es de tierra, que también tiene que ser de considerable tamaño para que haga buen contacto entre lo que es carrocería y bloque de motor. Por eso de color negro. Y claro, deben utilizar el color rojo siempre para el positivo. Pero este es el espesor de un número 2. ¿Ok? Tiene muchísimos alambres y claro está, tiene capacidad de llevar mayor amperaje y mayor corriente al dispositivo, en este caso el arranque. A medida que el componente sea de menor bateaje, utilizamos cable de menor espesor. Pero tienen que considerar una parte muy importante. Vamos a hablar, por ejemplo, de un cable 14. Este es de numeración 14. Siempre el cable debe estar identificado. Ok, aquí no pueden ver la numeración 14. Aquí tengo uno de numeración 12, que es un poquito más grueso. Y así sucesivamente, dependiendo el amperaje. Significa, le voy a dar una explicación breve. Un cable 14 soporta 20 amperios en metro y medio. Pero si vamos a hacer una instalación de 3 metros, eso se reduce a 10 amperios. Entonces, ¿qué tenemos que usar? Utilizar un cable de mayor espesor, grosor, en este caso un cable número 12. Eso nos proporciona a metro y medio 30 amperios. Y claro, en 3 metros es la mitad, a 15. Eso es lo que tienen que considerar. Entonces, tienen que pensar mucho en esa parte. A mayor distancia hay mayor resistencia y se pierde la corriente y el artefacto puede fallar. Entonces, eso es importante. Otra cosa que se me olvidó mencionar es que en los tipos de cables tenemos que estar pendientes que hay cables que son para electricidad de 120 voltios o en caso de 240. Igual tienen su numeración, menor es el número, es más grueso, mayor su numeración, es más delgado. Pero la diferencia radica en el espesor del alambre. El alambre es mucho más grueso. Vamos a buscar un cable que es delgado, de 14, y la dureza del alambre es muy fuerte. Comparado a la dureza, vamos a pelar el cable aquí con el pelacable. Ok. Entonces es muchísimo más delgado el filamento. Eso tiene que considerarlo. Esto es muy indócil de trabajar, muy fuerte, y es para voltaje de 120 voltios de casa. En cambio, estos son cables automotrices, ¿ok? Son mucho más maleables. Una cosa que quería enseñarle era que necesitan ciertas herramientas para realizar este trabajo de electricidad. Entre ellas, el pelacable, ¿ok? Que es mucho más rápido su procedimiento. Claro, podemos utilizar una piqueta, ¿verdad? Tenemos que tener una cierta coordinación de corte y luego jalarlo, pero estos nos facilitan el trabajo más rápido. Claro, una vez que tengamos que utilizar cables de mayor espesor, es imposible utilizar. Tenemos que utilizar una navaja y sacar el forro como tal. Este es número 4. También se ha utilizado para batería. Si la batería en realidad está cerca, debe estar cerca del motor de arranque. En caso de que ustedes modifiquen la posición
de distancia que coloquen baterías en el maletero, obligatoriamente tiene que ser 2 o hasta 0. Esa es la numeración que pueden comprar. Y le voy a explicar cómo hacer una conexión correcta de dos cables. Porque parece algo sencillo, pero la base es fundamental para que quede en el tiempo. Entonces, vamos a agarrar dos cables aquí de diferentes colores un momento para que tengan una noción de lo que les quiero explicar. Ustedes cuando pelen el cable es necesario que lo hagan lo más largo posible. ¿Ok? Lo enrollan un poco, buscan el otro, hacen la misma operación bastante largo. Aquí tenemos este, porque este es diferente, porque tiene este pelacable, es diferente su utilización con respecto al primero que utilicé. Le voy a explicar por qué. Porque este presenta medidas de espesor. Ahí pueden ver detalladamente los diferentes espesores. ¿Okay? Una vez que tengamos los cables listos para realizar el trabajo, ¿ok? Y le demos un poco de... Lo general es que todo el mundo hace esto y simplemente los une de esta posición y ya está listo. Supuestamente ya está amarrado el cable. Pero fíjese lo que sucede. Apenas yo hago así, tac, se desconecta. Porque no es la forma correcta en realidad del amarre. A menos que ustedes realicen ese amarre y luego utilicen un cautín y estaño. Puede funcionar porque le da seguridad de que no va a haber por algún tirón, alguna cuestión de estar realizando una instalación eléctrica, pasando cables, se le vaya a desconectar. Claro, aunque tenga el tape, aunque tenga su revestimiento, que es lógico. Pero la forma correcta de realizar es simplemente un cruce. Un cruce donde ustedes un lado lo giran como que la parte interna hacia usted y el otro del otro cable hacia la parte externa. ¿Ok? Ahí vieron. Una vez que ya está hecho esa parte, siguen dándole el giro completo de 360 grados y ya pueden realizar el amarre de cruce inicial que les enseñé al principio. Entonces, ¿qué sucede? Se produce un nudo prácticamente. Entonces, mientras más se jala, en realidad más se aprieta, más se une. Es como, no hay manera de que esto se suelte. Además, que igual podemos utilizar el estaño. Otra cosa que quería comentarle, una vez que esté conectado, como en este caso, vamos a agarrar ahorita una piqueta pequeña, que es más fácil de maniobrar, y vamos a realizar el revestimiento. El revestimiento por lo general se realiza con un tape negro de la buena marca 3M, que es el que recomiendo, y una forma fácil es cortan un pedazo del ancho del tape y van a realizar un forramiento a ese cable. ¿Por qué se lo digo de esta manera? Lo que vamos a hacer es prácticamente un enrollado de ese pedazo de cable. ¿Qué ganamos con esto? Es la forma fácil de realizar un entapado en sitios complicados de espacio. Porque por lo general cuando uno realiza una conexión en el vehículo siempre está limitado por espacio. Entonces, una vez que ustedes tengan más o menos un tamaño razonable de enrollado, se disponen a realizar simplemente el trabajo como tal. ¿Verdad? Van forrando y es muy fácil de esta manera. Es más complicado realizar el movimiento completo con el tape. Mucho. Y de esta manera queda mucho más prensado el acabado. Mucho más prensado. Vamos a dejar este pedacito aquí instalado. Porque ahorita les voy a dar una opción más profesional. Que serían el forramiento por térmico. ¿Ok? Este forramiento
se reduce. Vamos a cortar un pedazo. Ok. Le voy a explicar. Aquí agarré un pedazo considerable de tamaño. No es necesario tan grande, pero es para que puedan observar su función. Una vez que esté colocado en el punto donde están las uniones, toman una pistola de calor y simplemente van realizando el trabajo. Esto inmediatamente se reduce y produce prácticamente un buen acabado en lo que representa a su aislamiento. ¿Okay? En caso de que no tengan pistola de calor, pueden utilizar un yesquero, ¿verdad? Que esté en buenas condiciones, correcto, y claro, con cuidado y a una distancia prudente van calentando esto. ¿Qué sucede? Yo compro en realidad por rollo porque claro, es mi trabajo y es mucho más fácil realizar esta operación porque prácticamente trabajo con un determinado diámetro de cable. Ustedes en el mercado pueden conseguir un set, ¿verdad? De estos en donde están muchos espesores, pero por lo general siempre se acaba el compartimiento donde utilizamos siempre prácticamente cable 14 o 12, como le mencioné anteriormente, y no nos es suficiente. Entonces para ello yo utilizo prácticamente un rollo de este tipo de aislamiento. Hay calidades en estos materiales, por lo general son de 2 a 1, significa que se reducen 2 veces el tamaño, y en este caso, que es el de mayor calidad, se reduce 3 a 1 el tamaño. Significa que por eso yo compro de mayor espesor, ¿verdad? Que me da la capacidad de colocar hasta prácticamente un cable número 8, prácticamente, un cable número 8, y todavía tengo espacio de trabajo y se reduce 3 a 1, 3 veces a su tamaño. Entonces hay que pensar ese tipo de material. Luego tenemos otro tipo de revestimientos, ¿verdad? El más común es el revestimiento por forramiento de, vamos a buscarlo aquí, arruchado. ¿Ok? Luego que tengamos el tape o el aislamiento plástico térmico, podemos realizar el acabado para que no se vea el color verde o el color rojo X, y podemos realizar este trabajo. Hay esta manera que es sin cortarlo, sin usar un exacto y realizar un corte prácticamente así longitudinal, o tenemos que tener herramientas un poquito más sofisticadas. Aquí les voy a enseñar algo. Fíjense aquí, esta punta tiene un orificio en donde podemos aquí realizar el amarre con el cable, con la inicial del cable, y vamos realizando un estilo de flecha, de conexión de flecha, en donde vamos a ir introduciendo y jalando. Claro, tenemos que tener estas herramientas especiales para poder realizar una instalación perfecta sin realizar cortes a la tubería o al cerramiento como tal. También hay otro forro muy bueno que lo tengo aquí. Vamos a buscarlo un momentico. Es este justamente. Ajá. Este forro en realidad se utiliza para los cables de bujía, en especial de una marca muy reconocida en el mercado de high performance como es Morosa. Ok, en un momento determinado hay cables que sufren mucho por temperatura, especialmente si vamos a utilizar una válvula de temperatura que sale de la cámara de combustión. ¿Por qué? Porque es el mejor punto de evaluar la temperatura del motor. Otros prefieren poner la conexión en el múltiple de admisión. En mi caso es la cámara como tal. ¿Ok? ¿Qué sucede? El cable prácticamente sale de esa fuente de calor muy fuerte. Entonces podemos utilizar este forro
porque vamos a estar claros, este es un forro en donde protege todo lo que es el cable original de la bujía. Este forro prácticamente es un forramiento de Kevlar y aguanta temperaturas altísimas. Para ello sí es necesario, ¿verdad?, utilizar este componente, porque no vamos a cortar el forro, y tenemos que trabajar con esto, y nos da garantía de que ese cable jamás va a sufrir daño y resquebraje por el calor. Eso hace que se endurezca el plástico externo y con ello falle el cable, se puede haber contacto. Y por último, quería comentarles sobre eso del calor. También existen cables, como este caso que yo utilizo mucho, siempre lo compro negro. Después uno determina con un probador de corriente si lo va a utilizar para corriente o tierra, dependiendo, ¿verdad? Pero me gusta este cable porque justamente es un cable especial, su forro es térmico, ¿ok? Aquí le puedo dar el número de parte, es calibre 12 de la marca Summit Racing. Anoten la numeración si es posible. En caso contrario, yo les puedo ayudar en comentarios públicos todo sobre el calibre y los mejores cables que pueden comprar para realizar cualquier procedimiento eléctrico en su vehículo. Con esto doy finalizado el tema de conexiones, cables y electricidad. Y recuérdense que si ustedes tienen alguna duda, háganmelo saber por comentarios públicos. Y saludos nuevamente desde este lado de la pantalla en la mecánica de Paulo.